Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Queremos, hermanos, así como está de pie, saludarle, darles una cordial bienvenida a todos los que están con nosotros. Quiero de una manera muy especial saludar a nuestro amigo Juan Mojarás, que está con nosotros. Queremos decirle, varón, que Dios tiene un plan muy especial con su vida. Yo no sé cuándo Dios va a hacer algo poderoso en su vida, pero Dios tiene el poder y la capacidad para hacerlo. En el nombre de Jesús se lo digo, Dios es poderoso. Bienvenido a este lugar, nos sentimos contentos, agradecidos con el Señor. Bienvenida hermana Ángela también, hermanos, esta tarde en el nombre del Señor. Bienvenida la mamá de mi hermana Daisy, que está en medio nuestro, y así bienvenida a las amistades que nos visitan esta tarde. Bienvenidos todos y cada uno de los que están dentro de este auditorio, sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia, la poderosa palabra del Señor, y lo vamos a estar haciendo en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo, hermanos, capítulo 27, verso 45, y luego los vamos a pasar al 50 en adelante. Solo vamos a leer el 45 y luego los pasamos al 50. Mateo capítulo 27, 45, después nos levantamos para el 50 y seguimos leyendo para la gloria del Señor. ¿Se lee la Biblia? ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 27, verso 45. Y después solo baja su mirada para el 50 y continuamos leyendo. Mateo, hermanos, capítulo 27, verso 45 dice así: honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo. Y la iglesia de Dios dice, y dice así de la manera siguiente: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y vamos al 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz,
entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tenga la amabilidad de sentarse, hermano, esta tarde. Vamos a estar predicando, hermanos, en el tema el día que Jesús murió. Bendito Dios. Ese es el tema esta tarde, el día que Jesús murió. Yo quiero, hermanos, su debida atención esta tarde, por favor, ya que como iglesia, hermanos, tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero decirle que antes, hermanos, de la resurrección de Cristo, tuvo que haber muerte, porque sin muerte tampoco podría haber resurrección. Cuando dan gloria a nuestro Dios. Sin la muerte tampoco podía haber resurrección, como también sin la cruz tampoco, hermanos queridos, hay victoria. Cuando dan gloria a Jesús. Como tampoco si Cristo no hubiera ido a la cruz, tampoco hubiera habido victoria. Aleluya. Déselo fuerte al Señor esta tarde. Cuando, hermanos, vemos el cuadro que esta tarde hemos leído, nos damos cuenta, hermanos, que hay algo poderoso en la vida de un hombre. Y mucho más poderoso es cuando en nuestras, hermanos, circunstancias está, hermanos, la posibilidad de hacer las cosas, pero que algunas veces no las hacemos porque no queremos. Pero yo quiero decirle que en la posibilidad del hombre que le voy a hablar esta tarde estaba exactamente la de ir a la cruz del Calvario y morir para redimirlo a usted y a mí de todos los pecados que nos acusaban y hacerlos libres para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el Dios de la Biblia. De tal manera, hermanos, que cuando nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo se determina a dejar todo lo que como ser humano tenía dentro de él, a dejar, hermanos, oiga, de ser posible su reinado, abandonar toda, hermanos, el poder y la autoridad que había sido delegada de parte del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Él no le tomó importancia a la autoridad, no le tomó importancia, hermanos, al trono de gloria que había dejado, sino que se mostró, aleluya, humilde para con los hombres, y haciéndolo todo por amor, dice mi Biblia, que fue llevado, aleluya, a la cruz del Calvario y obtuvo muerte, y muerte de cruz. Cuando dan gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él se determinó desde el principio hasta el final para poder, hermanos queridos, llevar a cabo un plan que había sido estipulado desde antes de la eternidad del mundo, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad de hoy. Podemos ver que el plan de Cristo era que la iglesia fuera santa, que el mundo fuera santo, aleluya, que toda la humanidad le sirviera a Él y le exaltara y le adorara con todo su espíritu y todo su corazón. Pero cuando, hermanos, Él se dispone, cuando Él, hermanos queridos, deja por un lado el poder, la autoridad, y se presenta, hermanos queridos, frente de uno de los centuriones y empieza a acusarlo, el Señor le determina estas palabras diciendo: autoridad tienes sobre mí, porque se te ha dado. Pero cuando llega, hermanos, el centurión a querer agarrar a Jesús, hay con él un discípulo llamado Pedro, que saca la espada y quiere defender a Jesús, aleluya, con espada. Pero el Señor le dice: Pedro, no
hermanos queridos, llega y le dice a Pedro: ¿o acaso crees tú que yo no tengo el poder para decirle a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? Y Él lo haría. 12 legiones de ángeles, hermanos, quiero decirle esta tarde, que equivalen a un ejército poderoso, que hubiese sido invadida toda la galaxia, hermanos, actual y por haber por esa cordillera de ángeles. Pero quiero decirle esta tarde que Él no quiso usar de su poder y de su autoridad, sino que Él quiso, hermanos queridos, oiga, nomás hacer uso, aleluya, del poder y de la gloria y de la humildad que había de reflejar a través de su muerte en cada cristiano, en cada hombre y en cada mujer que le sirviéramos para darle la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Para que tenga idea lo que hubiese pasado cuando, hermanos, Jesús le dice a Pedro: si yo le clamo a mi Padre que envíe más de 12 legiones de ángeles, Él las enviaría y destruirían toda la galaxia entera, todo el mundo entero. Para que tenga idea, 2 ángeles entraron a Sodoma y a Gomorra y en cuestión de segundos destruyeron toda la ciudad. Cuanto no hubieran hecho más de 12 legiones de ángeles que hubieran venido a respaldar a mi Señor y amado Salvador Jesucristo. Pero Él no lo quiso hacer, porque se había despojado, hermanos, de su reino, se había despojado de la autoridad y se había despojado de todo lo que sobre Él había, y se había comportado como un hombre natural, alabado sea Dios, porque Él sabía que los planes que tenía Satanás, y que el Señor lo reprenda para con este mundo, iban a ser troncados, aleluya, a pesar de su muerte, pero había de haber resurrección. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? De tal manera que mi Jesús es llevado, hermanos, por manos, dice la Biblia, de hombres pecadores. Es llevado hasta la cruz del Calvario. Y cuando Él está en la cruz del Calvario, hermanos, a la par, usted conoce esta historia. A la par de mi Señor Jesucristo hay un ladrón a su lado derecho y un ladrón a su mano izquierda. Él, hermanos queridos, los vuelve a ver. Había uno que le injuriaba diciéndole: si eres tú el Hijo de Dios, aleluya, sálvate. Y lo salvas a nosotros también. Pero a su otro lado había otro que le decía que era la verdad. Nosotros padecemos lo que merecemos, pero este hombre es justo. Este no merece lo que está padeciendo. Yo quiero decirle esta tarde, aleluya, que para ser salvo solo necesita un hombre y una mujer empezar a confiar en Dios. Cuando dan gloria a Jesús, la salvación comienza a través de la palabra. El día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. ¿Cuánto dan gloria a nuestro Dios? Déselo fuerte, por favor. Cuando este hombre dice estas palabras, añade otra palabra y le dice: Señor, note algo poderoso aquí, que este hombre era ladrón, era delincuente y estaba crucificado, porque los delincuentes en aquel entonces morían crucificados. O todo aquel que se rebelaba contra el gobierno, contra la autoridad, o era encontrado infragante haciendo un hecho delictivo, era, hermanos, condenado a ser crucificado y a ser exhibido públicamente, para que todo aquel que caminara por las calles pudiera verlo y decir: qué bárbaro, hasta dónde llegó. Esa era la deshonra de los hombres delincuentes de aquel entonces. Pero cuando, hermanos, Jesús llega, hermanos, exactamente a ese momento, Él le dice al ladrón estas palabras: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice estas palabras: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir,
hombre y una mujer te tienen que andar fiscalizando. No, tu salvación comienza cuando comienzas a tener una relación íntima con tu Dios, y que cada momento que pasa en tu vida tú quieres conocer más a Jesús, tú quieres acercarte más a Jesús, tú quieres ver a Jesús, aleluya, y Él te va enseñando cómo vas a caminar, Él te va enseñando cómo vas a continuar, Él te va guiando a través de la obra redentora del poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a nuestro Dios? Este ladrón, en ese mismo instante, él, hermanos, se da cuenta que Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Acuérdese que Jesús, antes de estar en la cruz del Calvario, es decir, antes de llegar a ese lugar cuando acontecería el día que Jesús murió, Él había andado predicando por toda la comarca, por todas las aldeas de Judea y de todos los municipios a los alrededores. En ese instante yo quiero, hermanos, entrar ahorita a su corazón. En ese instante probablemente Jesús ya no tenía el tiempo ni la oportunidad para seguir caminando, llevando ese evangelio maravilloso que había llevado por todos los alrededores. Pero quiero decirle que hasta el último momento el Señor mostraba el amor que tenía para con la humanidad y con los pecadores de este mundo, aleluya, porque a eso había venido mi Jesús, a eso había venido Él, aleluya, a morir por aquellos, alabado sea el nombre de nuestro Dios, a morir por aquellos, aleluya, que habían de ser, aleluya, perdonados por la sangre poderosa de Jesús. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor si me están entendiendo? De tal manera que Él, al llegar a la cruz, Él, al llegar a aquel momento tan crucial, lo primero que hace es decir: yo no voy a perder esta oportunidad para poder salvar, aunque sea al último que yo pueda salvar hoy, estando yo todavía aquí presente en este mundo, yo lo voy a hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Yo lo voy a salvar, yo lo voy a llevar hoy conmigo al paraíso, yo no lo voy a dejar, porque yo he venido por estos que reconocen que son culpables, pero que ahora hablan con su boca que son culpables. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso dice el Señor que a los humildes Él los mira de cerca, pero resiste a los soberbios. La humildad consiste, hermanos, en declarar nuestras debilidades delante de nuestro Dios. La valentía de un hombre no se mide por cuántas cosas lleva dentro de su corazón. La valentía de un hombre se mide porque tenga el poder y la capacidad de confesarle a Dios cuántos pecados tiene. Alabado sea el nombre del Señor. La valentía de un hombre consiste en declararle a Dios que somos pecadores, pero que en Él encontramos la paz y la misericordia de nuestro Dios. En Él encontramos, iglesia, ¿cuántos lo creen? Solamente en Él encontramos. En Él encontramos el momento, hermanos, donde Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados. Él, hermano, se lleva a este hombre en ese mismo momento. Pero cuando llega el momento, hermano, del día en que Jesús murió, dice, hermano, la Escritura que fue llevado para ser crucificado. Pero al ser crucificado Jesús, aleluya, en la cruz del Calvario, fueron puestos clavos literales en las manos y en los pies de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Él fue clavado en una cruz. Desde el momento en que comenzaron a clavar a Jesús en aquella cruz, las gotas de sangre comenzaron a salir de su cuerpo, comenzaron a destilar, aleluya, por los brazos y por el asta de la cruz, y caían a tierra, y esas gotas de sangre eran las que te alcanzaban a ti. Cuando dan gloria a Jesús, esas gotas de sangre derramadas por Cristo en la cruz del Calvario se acordaban de ti, se acordaban de mí, aleluya, y te llevaban más adelante, que esas gotas de sangre habrían de limpiar tu culpa, habrían de
Por eso Él no quiso volverse de la cruz. Por eso Él llegó hasta el momento de la cruz. Pero quiero decirle que en el momento, dice la Biblia en la porción que tomé como base, en el momento que Jesús inspiró en la cruz del Calvario, en uno de los evangelios dice que Él gritó y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, hermanos, aleluya, en esta porción que tomamos como base, dice que cuando Jesús inspiró en la cruz del Calvario, hubieron tinieblas sobre la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuánto dan gloria a nuestro Dios esta tarde? Aleluya. Hubieron tinieblas porque algunos eruditos, algunos lectores dicen que lo que ocurría en ese momento, hermano querido, era un eclipse solar. Yo quiero decirle que un eclipse solar acontece cuando la luna y el sol se encuentran, pero no tienen la capacidad, hermanos, oiga, de cubrir toda la galaxia, todo el mundo entero, porque no puede ser, aleluya, en todos los cabos de la tierra. Un eclipse solar solamente puede verse en algunas partes del mundo, pero la Biblia que hemos leído hoy aquí nos está diciendo, hermanos, oiga, en el capítulo 45 del libro de Mateo, hermanos, versículo 27, nos está diciendo exactamente que hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Lo están leyendo? Sí, amén. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra. Ahora, ¿por qué hubieron tinieblas sobre la tierra? Hubieron tinieblas sobre la tierra, simbolizando que en el momento que nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo estaba expirando, la luz de este mundo se estaba opacando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque, hermanos, oiga, el sol se entristeció y comenzó a mandar un mensaje al mundo entero, que aquel que había sido, aleluya, el que había hecho todas las cosas que por él subsistían, en ese instante, aleluya, estaba pasando una circunstancia difícil, y allí vino la oscuridad a la tierra. Cuando dan gloria a nuestro Dios, aleluya. Por eso, hermanos, oiga, el sol simboliza el resplandor de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros vemos la claridad del sol, cuando nosotros vemos lo que el sol es capaz de hacer, tenemos que saber que es una señal, aleluya, de que ese astro rey fue hecho por nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Al ver el sol a su hacedor pasando una circunstancia, comenzó a opacarse. Por eso mi Biblia dice, aleluya, que a Dios he llamado el sol de justicia, porque dice que todos los días sale el sol de justicia para buenos y malos. Por eso cuando nosotros, aleluya, miremos el sol sobre nuestra espalda, podremos ver a través de él las maravillas y las bendiciones que Dios trae para nosotros cada nuevo día que aparece el sol. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? El sol se entristeció y se opacó. Él, hermanos queridos, estaba demandando una señal, que la luz de este mundo, él dice: yo soy la luz del mundo, y aquel que en mí camine no andará en tinieblas. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo pensó, cuando vio la oscuridad en este mundo, que Jesús se había terminado, y comenzó, aleluya, a celebrar. Quiero decirle que en las cárceles espirituales de abajo ya no habían casi demonios, porque, hermano, oiga, abandonaron las cárceles y se pusieron a celebrar. Se pusieron a gozarse, hermanos, oiga, porque según ellos el mundo iba a quedar en tinieblas. Aleluya, el mundo iba a quedar en tinieblas, pero lo que ellos no sabían, aleluya, que el sol de justicia iba a volver a renacer sobre la vida del mundo, aleluya, entero, y nos iba a alumbrar nuevamente.
Cuando Jesús llega allá abajo, Jesús se va, aleluya, exactamente hermanos, a buscar a todas las personas que habían muerto antes de la ley. Porque dice mi Biblia que el que murió antes de la ley no murió en pecado, pero el diablo se había aprovechado para tenerlo preso allá, hermanos, en los abismos. Pero el Señor tuvo, aleluya, el poder y la valentía de decirle al diablo: esto no te pertenece, porque estos no vivieron, aleluya, la ley. Estos tienen que salir de aquí para poder escuchar la palabra restauradora de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Bendito Dios. Y comenzaron, aleluya. Dice la Biblia que hubo un terremoto también. Hubo un terremoto extraordinario el día que aconteció, que el día, hermanos queridos, que Jesús murió. Miren, el día que Jesús murió, hubieron un sinfín de acontecimientos sobrenaturales. Solo, hermanos, el día que Jesús murió, hubieron acontecimientos tan grandes que si en ese entonces hubieran habido medios de comunicación, hubiéramos estado en un caos poderoso el mundo entero. Pero yo quiero decirle que hoy, aleluya, la Escritura ha quedado para que nosotros conozcamos cuál fue el propósito y el fundamento por el que Jesús murió. Cuando dan gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos momentos tan cruciales en lo que hubo, hermanos, oiga, pasado cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo murió. Hubo tinieblas, hubo un terremoto, que dice aquí la Escritura que las piedras eran despedazadas. Y cuando las piedras, hermanos, eran despedazadas a través de aquel gran terremoto, estaba el Señor simbolizando en ese momento que estaban tratando de desechar la piedra angular. Cuando dan gloria a Dios, que la piedra angular que venía a ser el fundamento de la iglesia, la estaban desechando, la estaban desquebrajando. Pero lo que no sabía el infierno era, aleluya, que de todos los pedacitos de roca que de allí salían, se levantarían fundamentos para llevar hacia adelante la obra justiciera de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Esos eran, hermanos, los cimientos. Por eso Dios dice en su palabra: todo aquel que edifica, mire sobre lo que edifica, porque aquel que edifique sobre la roca, esa casa, aleluya, vendrán tempestades, vendrán huracanes, aleluya, pero no la ha de botar, aleluya. Por eso hay que fundamentar sobre la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. La roca era desquebrajada. La roca estaba siendo probablemente quebrada. Eso simbolizaba. Pero mientras la roca estaba siendo quebrada, la roca estaba allá afuera pidiéndole, aleluya, quitándole las llaves de la muerte, del imperio de la muerte a Satanás. Porque el que estaba frente de las prisiones en aquel entonces era el que da vista a los ciegos. Cuando dan gloria a Dios, era el que resucita a los muertos, era el que levantaba a los cojos, es el que levanta, aleluya, al triste, es el que los lleva, aleluya, a niveles de gloria poderoso. Cuando dan gloria a nuestro Dios. Ese estaba ahí. Él estaba ahí el día que Jesús murió. Por eso así se llama mi tema esta tarde. El día que Jesús murió, sucedió una serie de acontecimientos que nos enseñan a nosotros la verdad y la realidad de cuál fue verdaderamente el significado de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando, hermanos, oiga, Él, aleluya, también estaba
pasando este momento circunstancial,